Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y hoy vengo a leerles un cuento de Osamu Dazai. Nacido en 1909, Osamu Dazai es uno de los escritores más queridos del Japón. Sus obras son considerados clásicos modernos hoy por hoy y es conocido como un auténtico enfant terrible de las letras japonesas. Escribió 2 novelas que hoy son de culto, varios relatos cortos y, después de 3 intentos fallidos, consigue suicidarse. El cuento que hoy les voy a narrar se llama Cerezas y habla un poco de la incapacidad de Dazai ante su condición de marido y padre de familia. Y dice así: me gusta pensar que los padres necesitan más ayuda que sus hijos. Aunque intente pensar como los maestros taoístas que afirman que los padres deben hacer todo lo posible por ayudar a sus hijos, manteniendo en todo momento la dignidad y el orgullo bien altos, al final siempre llego a la conclusión de que son mucho más débiles que ellos. Al menos en mi familia es así. Jamás pienso en actuar de tal manera que, cuando sea muy mayor, mis hijos vayan a cuidarme o a echarme una mano. Pero lo cierto es que, cuando estoy con ellos, no puedo hacer otra cosa que intentar complacerlos. Hablando así, podría parecer que mis hijos ya son mayores, pero lo cierto es que todavía son pequeños. La mayor tiene 7 años, el mediano 4 y el más pequeño 1. Aún siendo tan pequeños, ya casi están oprimiéndonos por completo, tanto a su madre como a mí, haciendo que parezcamos sus esclavos. Cierto día de verano por la tarde, la familia se reunió en el cuarto de 3 tatamis para cenar. Los niños no paraban de armar jaleo, mientras que el padre no hacía otra cosa que secarse el sudor de la cara con una toalla. Es como si fuese un senryu de la revista Yanagidaru. Mientras como, no puedo evitar sudar. ¡Qué asco me da! Aunque intente ser un padre refinado, no puedo parar de sudar con todo este alboroto. La madre, que estaba dándole el pecho a la más pequeña, servía los platos de su marido y de sus otros 2 hijos, apartando la comida que se les caía y sonándoles la nariz. Mientras trabajaba de aquella manera, como si de una diosa budista de 8 caras y 6 brazos se tratase, comentó alegremente: parece que a papá lo que más le suda es la nariz. No para de secársela. ¿Y a ti qué te suda? Lo que tienes entre las piernas, dijo él riendo. Pero qué padre más fino. A ver, que es algo natural. ¿Qué más da lo bien o mal que suene? En mi caso, dijo, poniéndose pensativa, la parte más húmeda de mi cuerpo se encuentra entre mis pechos. Es el valle de las lágrimas. El valle de las lágrimas. El padre se calló y siguió cenando. Cuando estoy en casa no paro de bromear. Aún teniendo el corazón lleno de angustia, no puedo hacer otra cosa que mostrar alegría. Es algo que no se limita a cuando estoy con mi familia, sino que me ocurre con todo el mundo. Empleo todas mis fuerzas en crear un ambiente divertido y agradable, a pesar de que por dentro sienta el corazón destrozado y un terrible dolor en el cuerpo. Por eso, cada vez que me despido de la persona con la que estoy, noto como si estuviese a punto de desmayarme. Entonces es cuando comienzo a pensar en el dinero, en la moral y en suicidarme. Bueno, en realidad es algo que también me ocurre cuando escribo. Cuando más triste estoy, más me esfuerzo por crear historias divertidas. Si lo hago, es porque pienso que agradarán a los demás, pero lo cierto es que no se dan cuenta y siempre terminan criticándome por ello. Dazai, el escritor ese, últimamente no hace más que escribir tonterías superficiales. Solo atrae a los lectores porque hace gracia, suelen decir. ¿Acaso será algo tan malo intentar agradar a los demás? ¿Tiene sentido no reírse para aparentar ser una gran persona? El caso es que no soy capaz de aguantar las situaciones serias, aburridas e incómodas.
Por eso no paro de gastar bromas. Pero aún estando en casa, las suelto con extremo cuidado, como si caminase sobre hielo. No soy como algunos lectores y críticos me imaginan. Tengo el escritorio bastante ordenado, en una habitación donde los tatamis son nuevos. Además, respeto a mi mujer y jamás le he puesto la mano encima, ni siquiera he discutido con ella hasta el punto de tener que echarla de casa. Los dos cuidamos de nuestros hijos con cariño por igual, y ellos, por su parte, son muy felices a nuestro lado. Pero eso no son más que apariencias. Al descubrirse el pecho, la madre se encuentra con el valle de las lágrimas, y el padre suda en la cama de manera cada vez más abundante. Ambos son conscientes del sufrimiento del otro, pero no hacen más que intentar esquivarlo. Al final, todo queda en que el padre hace una broma y la madre se ríe. Pero esta vez, cuando la madre se refirió a su pecho como el valle de las lágrimas, el padre no supo qué decir. Intentó contestar con alguna broma, pero no fue capaz de articular palabra, por lo que se mantuvo en silencio mientras el ambiente se iba volviendo cada vez más incómodo. Al cabo de un rato, el padre bromista se puso serio y dijo: «Contrataremos a una sirvienta. Tenemos que hacerlo. No nos queda otra». Pronunció aquellas palabras en voz baja, como si estuviese hablando solo, con mucho cuidado de no enfurecer a la madre. Tenían 3 hijos, pero el padre era un completo inútil en cuanto a las tareas del hogar, a tal punto que ni siquiera era capaz de guardar su propio futón. Se pasaba todo el día bromeando e ignoraba por completo los registros y las raciones que el gobierno le repartía cada cierto tiempo. Cualquiera diría que vivía en una pensión. Recibía visitas con bastante frecuencia, con quienes pasaba un rato para después marcharse con comida ya preparada al apartamento que usaba como despacho, donde podía llegar a pasar semanas enteras en las que no aparecía por casa. Solía quejarse continuamente, diciendo que tenía mucho trabajo, cuando en realidad no conseguía escribir más de 2 o 3 páginas al día. Pero el verdadero problema era el alcohol. Había veces en las que bebía tanto que adelgazaba muchísimo, por lo que tenía que pasar los días siguientes guardando cama, además de que tenía bastantes amiguitas por ahí. En cuanto a sus hijos, la mayor, que tenía 7 años, y la pequeña, que había nacido aquella misma primavera, solían portarse bien, aunque eran bastante débiles y enfermaban con facilidad. Sin embargo, el hijo de 4 años era demasiado delgado para su edad y ni siquiera podía ponerse en pie. Tampoco entendía lo que se le decía ni sabía hablar. Tan solo decía «ah» o «da» de vez en cuando. Se movía arrastrándose y ni siquiera sabía avisar de si se hacía pis o caca. A pesar de ello, comía muchísimo, pero no crecía nada. Siempre estaba igual de delgado y pequeño. Además, el pelo tampoco es que le creciese mucho. Los padres evitaban hablar del problema de su hijo. Pronunciar las palabras retrasado o sordo y reconocerlo abiertamente era demasiado duro para ellos. La madre a veces lo abrazaba con fuerza, mientras que el padre de vez en cuando le entraban arrebatos en los que sentía que debía llevárselo en brazos y tirarse a un río con él. Hijo sordo asesinado. En torno al mediodía del X de este mes, en el número X del barrio X de X, el señor Y, 53, mató a su hijo Y, 18, de un hachazo en la cabeza en el interior de su casa. Acto seguido intentó suicidarse clavándose unas tijeras en el cuello, pero no lo consiguió. Ahora mismo se encuentra ingresado en el hospital y su vida corre un grave peligro. Según sus declaraciones, lo hizo a causa de la lástima que le daba que su hija Y, 22, que acababa de casarse, tuviese que hacerse cargo de un hermano con problemas mentales y auditivos cuando él ya no estuviese. No puedo evitar beber hasta perder el conocimiento
cada vez que leo este tipo de noticias en el periódico. Ah, ojalá un día crezca de pronto como el resto de los niños para que en el futuro se pueda reír de todo lo que nos llegamos a preocupar por él. Eso era lo que los padres anhelaban día tras día en secreto, sin manifestar sus verdaderos sentimientos ni a familiares ni amigos, fingiendo que a aquel hijo no le ocurría nada y tratando sus problemas como inocentes despistes. Al igual que la madre hacía todo lo posible para seguir con su vida, el padre también se empleaba al máximo, pero lo cierto era que ni siquiera contaba con una numerosa obra literaria a su espalda. Era un tipo exageradamente tímido que había preferido alejarse de la opinión pública y humillarse a través de sus obras. Como le costaba mucho escribir, solía buscar ayuda en la bebida, ahogando en el alcohol la frustración y la ira que sentía por no conseguir plasmar todo lo que tenía dentro de la cabeza. Una persona que de verdad supiese expresarse con claridad jamás bebería de aquella manera, razón por la que hay tan pocas mujeres que beban tanto. Nunca he ganado a nadie en una discusión. Siempre pierdo a causa de la seguridad y firmeza con las que hablan los demás, lo que me abruma y hace que no sepa qué decir. Pero luego, tras pensarlo con detenimiento, me doy cuenta de lo egoísta que es el otro, lo que me hace ver que quizás yo no sea la única persona que se comporta de una manera tan deplorable. Aún así, no importa lo que piense, ya que al haber perdido parecería un pesado con ganas de lucha. Cada vez que discuto, siento un profundo rencor dentro de mí que dura días, al igual que cuando me peleo. Al final, siempre acabo sonriendo a pesar de la ira que siento. Me callo, le doy muchas vueltas a la cabeza y termino emborrachándome para ahogarlo todo en alcohol. En fin, ¿para qué seguir ocultándolo? A pesar de todos los cansinos rodeos que he estado dando para escribir esto, debo confesar que este relato trata nada más y nada menos que sobre una discusión de pareja. El Valle de las Lágrimas. Aquellas palabras fueron el detonante. Como ya he dicho, era un matrimonio bastante tranquilo que jamás se peleaba ni insultaba. Y justo era aquello lo que les preocupaba tanto. Su situación era muy peligrosa. Ambos se mantenían en silencio como si continuamente buscasen fallos en el otro. Se sentían como si cada uno estuviese hojeando sus propias cartas para más tarde ponerlas boca abajo sobre la mesa y en el momento menos esperado darles la vuelta para hacerle ver al otro que había ganado la partida. Se podía decir que era ese ambiente lo que generaba aquella situación tan conflictiva, sobre todo en él, un hombre que posiblemente tuviese mucho que ocultar. El Valle de las Lágrimas. Le molestó bastante que su mujer dijese aquello, pero al no querer discutir con ella no tuvo más remedio que callarse. Es probable que lo hayas dicho para ofenderme, pero quiero que sepas que no eres la única que está sufriendo. Yo también me preocupo por nuestros hijos y por el futuro de esta familia. Cada vez que los oigo toser de manera extraña en mitad de la noche, no puedo evitar desvelarme, sintiendo una gran preocupación. Me encantaría poder alquilar una casa más grande para que tú y los niños vivierais mejor. Pero a pesar de mis esfuerzos, todavía no soy capaz de hacerlo, ya que lo que tenemos es todo lo que me puedo permitir por el momento. No pienses que soy un desalmado al que le da igual si sus hijos viven o mueren. Tampoco creas que no me importa el tema de los racionamientos y los registros. Solo es que ahora mismo no tengo tiempo que dedicarle a esas cosas, dijo el padre para sí, sin la suficiente confianza para dirigirse a su mujer en voz alta. Sentía que si ella le replicaba a algo de lo que decía, no sería capaz de contestarle con propiedad, por lo que simplemente se limitó a murmurar como si hablase solo. Contrataremos a una sirvienta. La madre también era una persona de pocas palabras, pero cuando hablaba lo hacía con seguridad, algo que les ocurre a todas las mujeres. Pero no es tan fácil. Si buscamos bien, seguro que encontramos a alguien, a lo mejor
No es cuestión de que no haya gente que quiera entrar a trabajar aquí, sino de que luego nadie se queda, ¿no? ¿Estás diciendo que es culpa mía? ¿Que no sé emplear bien a la gente? Yo no he dicho eso. El padre no dijo nada más. En el fondo aquello era exactamente lo que pensaba, pero prefirió callarse. Ah, si tuviésemos una sirvienta, todo sería más sencillo. Cada vez que ella sale a hacer recados con la pequeña a la espalda, yo me tengo que quedar en casa cuidando de los otros dos, mientras atiendo a las visitas, que suelen ser unas 10 al día. Creo que me voy a ir al estudio. ¿Ahora? Sí, hay un artículo que tengo que terminar para mañana. Era cierto, pero también necesitaba huir de la tristeza que invadía mi casa. Pero es que esta noche tenía pensado ir a ver a mi hermana. Lo sabía. Sabía que la hermana de mi mujer estaba grave, pero si iba a verla, yo tendría que quedarme en casa cuidando de los niños. Por este tipo de cosas digo que deberíamos contratar a alguien. Y justo en ese momento paré y me tragué aquellas palabras. Cada vez que hablaba de su familia, fuese de la manera que fuese, las cosas se torcían. La vida es algo muy complicada. Nos encadenamos a multitud de personas y obligaciones, y cada vez que intentamos salirnos un poco de lo establecido, todo sangra. Me levanté sin decir nada más. Saqué del cajón del escritorio un sobre en el que tenía guardado el dinero que había cobrado por varios artículos que había escrito, y lo metí en el pliego del pecho de mi kimono. Luego envolví unos folios y el diccionario en un furoshiki negro y salí de casa flotando, como si fuese un ente incorpóreo. Ya no tenía ganas de trabajar. Lo único que quería era suicidarme, por lo que acudí directamente a un bar. —¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? —Necesito beber, acompáñame. Qué guapa estás con ese kimono de rayas. No está mal, ¿verdad? Sabía que te gustaría. Acabo de discutir con mi mujer. No la soporto. Se encierra en sí misma y es imposible hablar con ella. Venga, bebamos. Digas lo que digas, esta noche duermo aquí. Me gusta pensar que los padres necesitan más ayuda que sus hijos. Me sirvieron cerezas como acompañamiento para el sake. En mi casa nunca comemos nada caro, y es muy posible que mis hijos jamás hayan visto unas cerezas. Seguramente les encantaría que su padre les llevase unas pocas. Podría haberlas atado con un cordel para que se las pusiese alrededor del cuello, así habrían parecido un collar de corales. Pero lo que el padre hizo fue comérselas una a una, poniendo cara de que no le gustaban, escupiendo el hueso y llevándose otra a la boca. Coger, comer y escupir. Coger, comer y escupir, mientras murmuraba para sí con cierta chulería: me gusta pensar que los padres necesitan más ayuda que sus hijos. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle like y también suscribirse a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, para que me encuentren más fácil, y ahí pueden encontrar todos los videos y los audios que hemos grabado a lo largo de la cuarentena. También me pueden encontrar en Spreaker o Spotify con todos los audios. Gracias.